Alguien tiene que ir por ellos, Sara, gritó Daniel. Mills les ordenó a todos que permanecieran en el suelo y no se movieran. De un segundo a otro empezaría un combate aéreo y ellos deberían permanecer a salvo. Sara le preguntó si los helicópteros destruirían el campamento. Esos helicópteros solo cuentan con misiles pequeños, respondió Mills. Pero los bombarderos que esperan esta noche vienen a acabar con todos nosotros. El coronel necesita ayuda. No se muevan de aquí, bajo ninguna circunstancia. Y diciendo esto, se paró de su lugar y regresó corriendo al centro del comando. Sara sintió verdadero pánico al escucharlo. Nunca antes habían estado en una zona de combate, y el sentimiento de angustia era terrible. Miró a su alrededor y pudo ver a José y a Elena Sánchez rezando. El doctor Jensen, Daniel y todos los demás se habían tirado en el suelo y permanecían sin moverse. De pronto se empezó a escuchar el potente sonido de las turbinas de los helicópteros. Sara no sabía si se trataba de las turbinas de los helicópteros de nosotros o de los enemigos. El zumbido de uno de ellos cruzaba a toda velocidad. Hizo a que todos se estremecieran. Sara abrazó a Rafael, presa del pánico. Otro zumbido cruzó por el aire seguido de un silbido espeluznante que culminó en una explosión cercana donde ellos estaban. Las dos mujeres empezaron a gritar de histeria. Los helicópteros enemigos abrían fuego con sus misiles. Mills entró corriendo al centro de comando y escuchó el sonido de una explosión, que hizo que la carpa rígida se cimbrara moviendo todo el equipo electrónico. El coronel McCloskey hablaba con el Pentágono y casi pierde el auricular de la mano con el impacto de la explosión. Mills miró hacia la pantalla. El Pentágono estaba ajustando las imágenes sobre el campamento para observar el combate. Pronto vio que uno de los helicópteros enemigos era atacado por dos helicópteros Apache de la Fuerza Aérea Norteamericana. Otros dos helicópteros de combate ganaban altura y se dirigían a atacar a otro que estaba situado justo encima del campamento. En ese momento escuchó unas ráfagas de ametralladora, seguidas por el sonido de un misil aproximándose. ¡Al suelo, coronel! Alcanzó a gritar al tiempo que una explosión retumbaba fuera del centro de comando, lanzando una lluvia de polvo y escombros sobre ellos. Mills se levantó completamente aturdido. No podía ver nada a su alrededor y sentía que los oídos le estallaban. Comenzó a mover los brazos para disipar el polvo y vio al coronel levantándose del suelo. Se aproximó a ayudarlo y confirmó que estuviera bien. El coronel McCloskey vio en la pantalla cómo los helicópteros enemigos huían a toda prisa perseguidos por los apaches de la Fuerza Aérea, que le disparaban a sus misiles mientras el enemigo ejecutaba todo tipo de maniobras para evadirlos. Los misiles fallaron y Mills escuchó que explotaban muy cerca del campamento. Sara y sus compañeros sintieron la explosión casi encima de ellos. Todos gritaron de terror al tiempo que una lluvia de tierra y escombros caía sobre ellos. Enseguida Sara escuchó un rugido a unos metros atrás donde se encontraban. Alzó la cabeza para mirar y le preguntó a Rafael: ¿escuchaste esto? Rafael se tocaba los oídos, que le dolían después de la explosión. ¿Que si escuché qué? Le preguntó a su vez Sara. Ella lo miró confundida. Su corazón latía a 1000 por hora y ahora pensaba que estaba alucinando. Sara se incorporó de su sitio para mirar hacia atrás, pero el denso follaje de la selva no le permitía distinguir nada. Comenzó a internarse en dirección al sonido y de pronto la figura imponente de un jaguar la hizo petrificarse sobre sus pies. Daniel la había seguido y quedó igual de impactado viendo al enorme felino que se encontraba tan solo a unos cuantos metros de ellos.
Estaba a punto de estallar en pánico y salir corriendo cuando 3 figuras conocidas salieron de la espesura para encontrarlos. Era Chuck, Tuvi y otro indígena que los acompañaba. Todos miraban impresionados a Sara y su grupo. El jaguar lanzó otro rugido y se volvió sobre sus pasos para acercarse a Tuvi. Tecarescu. Sara tomó confianza y se aproximó a ellos. ¿Qué están haciendo aquí?, le preguntó Chuck. ¿Que no se dan cuenta de lo que está sucediendo? Regresen a la aldea de inmediato. El anciano comenzó a hablar y Chuck comenzó a traducir de inmediato. Dice que presintió el peligro desde ayer en la noche. Nos despertó para que viniéramos a advertirles, pero llegamos muy tarde. Llevamos más de 10 horas caminando hasta aquí. Daniel, José, Elena y Rafael se acercaron a Sara. Ella agradeció el gesto de haber ido a advertirles, pero les pidió nuevamente que se retiraran. El campamento podría ser atacado de nuevo y alguien podría salir herido. Iremos hacia la pirámide, dijo Chuck, y Sara les advirtió que no se acercaran ahí. El enemigo se encuentra muy cerca de la pirámide, les dijo. No vayan hacia allá. El sitio está lleno de soldados con armas de fuego y órdenes de disparar a todo lo que se mueva. Chuck advirtió a Tuvi y a su compañero de lo que sucedía. Sabremos cómo cuidarnos, le dijo Chuck, al tiempo que los 3 retrocedían para perderse en la espesura. El jaguar los siguió y pronto desaparecieron sin hacer menor ruido. El ensordecedor sonido de varios helicópteros volando sobre ellos hizo que todos se tiraran de nuevo al suelo. La persecución de un helicóptero enemigo seguía en curso. Este ejecutó un giro y aceleró en dirección a su campamento. El coronel McCloskey sabía que el enemigo contaba con misiles antiaéreos. El helicóptero estaba guiado a los apaches hacia una trampa. Jellyfish, Jellyfish, aquí centro de comando, aborte el ataque, repito, aborte el ataque, cambio. Entendido, centro de comando, aquí Jellyfish, abordando ataque, repito, abortando ataque, cambio. Uno de los apaches alcanzó con una ráfaga del helicóptero enemigo, que se precipitó dejando tras de sí una estela de humo. Luego la pantalla enfocó a los 3 apaches restantes virando rumbo al campamento. El coronel salió a revisar el sitio. El humo negro de las explosiones no dejaba ver nada, pero al cabo de unos momentos notó que varias carpas se estaban incendiando. Salió corriendo hacia el estacionamiento y en cuestión de unos minutos todos los helicópteros habían aterrizado ahí. Más de 60 efectivos formaban líneas frente a 3 oficiales. El teniente Mills y los otros 2 soldados los recibían. El coronel McCloskey se aproximó para recibir a todos los efectivos recién llegados mientras Mills avisaba a los científicos que el peligro había pasado y que podían regresar al campamento. Sara y su grupo salieron de su escondite para mirar horrorizados lo que había sucedido. El centro de operaciones de la NASA había sido alcanzado parcialmente por uno de los misiles enemigos. La carpa rígida estaba en llamas y se inclinaba hacia uno de los soportes. Sara y Daniel tomaron los extinguidores y rociaron las carpas hasta que las llamas cedieron. Luego entraron a revisar el equipo. Una parte había sido dañada y grandes cantidades de polvo y tierra cubrían el resto. «Vamos a tardar varios días en ordenar este desastre», exclamó Daniel. «Mejor no hacemos pronósticos todavía. Esto aún no acaba», dijo Sara. «Todos nuestros archivos de investigación se encontraban ahí», le dijo Daniel. «Vamos a perder toda la información si no sacamos los discos de memoria. Enciende una de las computadoras a ver si podemos acceder».
Daniel se sentó frente a uno de los monitores y encendió el equipo, pero la electricidad no funcionaba. Salió de la carpa para accionar los interruptores y las computadoras se encendieron por fin. El sistema de reinicio por completo, exclamó Daniel. Necesito los códigos de acceso. Sara se dirigió al extremo de la carpa, donde se encontraban los estantes con las carpetas de información. Algunas habían sido alcanzadas por las llamas y seguían sacando humo. Tomó la carpeta de los códigos y la soltó al instante pegando un grito, pues el plástico de la carpeta estaba ardiendo y se le había adherido quemándole la piel. Aún así, se las ingenió para arrancarle unas hojas y empezó a leer los códigos. Daniel los iba tecleando para reiniciar el sistema. En eso, una extraña sensación empezó a incomodar a Sara. Volteó para ver si alguien se aproximaba, pero no pudo ver a nadie. Luego miró hacia el frente y tuvo la clara impresión de que estaba siendo observada. Una fuerza inexplicable se había colocado enfrente de ella y la escudriñaba cuidadosamente. Sara no podía entender lo que estaba sucediendo. Se movió de su lugar y comenzó a caminar ansiosa. ¿Qué sucede?, le preguntó Daniel. Estoy esperando que me dicte los siguientes códigos. Alguien nos está observando, exclamó Sara, asustada. ¿El enemigo?, preguntó Daniel, brincando de su silla y voltando hacia todos lados. No lo sé, respondió Sara, mientras Daniel observaba con aprehensión a los alrededores. ¿Qué viste? ¿Dónde están?, le preguntó él. No vi a nadie, Daniel, respondió Sara, confundida. Solo sentí claramente que alguien nos observaba. Daniel salió de la carpa y comenzó a mirar en todas direcciones. Nadie circulaba por ahí en esos momentos. Aquí no hay nadie, Sara. Casi me matas del susto, le gritó Daniel. Pensé que el enemigo podía estar cerca. Juro que sentí algo. Tienes que creerme, exclamó Sara, angustiada. Algo invisible se aproximó a nosotros y me estuvo observando tal como te observo yo a ti ahora. ¿Algo invisible se aproximó?, le preguntó Daniel. ¿Qué locuras dices? Le pediré a Elena que me ayude a reiniciar el sistema. Debemos llevarte a la enfermería. No, Daniel, mi mano está bien, solo me duele un poco. No me refería a tu mano. Estás alucinando debido al estrés postraumático que sufres por el ataque del campamento. No es ningún estrés postraumático, le gritó Sara. Ve tú a la enfermería si tanto quieres. ¿Qué puedes pensar, que estoy loca? ¿Cómo puedes pensar eso? Acabas de decir que algo invisible se te acercó. ¿Desde cuándo se te acerca entes invisibles? Es cierto, maldita sea. ¿Por qué no me crees? Después de todo lo que hemos pasado en este sitio, no debería de sorprenderte. Lo siento, Sara. Me niego a creer que este lugar esté embrujado como tú dices. Yo nunca dije que estaba embrujado. Eso lo acabas de decir tú. ¿Qué te propones ahora? Daniel se llevó las dos manos a la cabeza y respiró hondo. Luego soltó un grito de desesperación. ¡Ay! ¿Podemos continuar ya con los que estábamos haciendo? Mejor vayamos a ver al profesor Mayer. El generador es más importante por ahora y quiero largarme de este sitio ahora mismo. Está bien, pero no vuelvas a asustarme de esa forma. Las paredes del almacén del suministro aparecían perforadas por ráfagas de ametralladora. Además, otro misil había hecho blanco cerca de ahí y había despedazado parte de la entrada. Sara y Daniel vieron al profesor Mayer parado junto a los ingenieros al fondo de la carpa. Los planos y las piezas del generador se encuentran intactos, dijo Mayer al verlos. Tuvimos mucha suerte.
pero ahora tenemos que sacarlos de aquí. No nos podemos arriesgar a que regresen y los destruyan. Vamos a necesitar de un montacargas para moverlos de aquí, dijo uno de los ingenieros. Sara y Daniel respiraban aliviados. La posibilidad de generar energía a partir del vacío seguía en pie. No obstante, sabían que los enemigos estaban cerca. El peligro persistía. La pirámide de Snap seguía amenazada. Sara le sugirió a Daniel que siguieran apoyando al coronel McCloskey, mientras Mayer se encargaba de poner en su lugar seguro el generador. Cuando llegaron al centro de comando, Mills había vuelto a operar las telecomunicaciones. Las fuerzas recién llegadas abastecían a los helicópteros de combustible e instalaban baterías de misiles antiaéreos en el campamento. José y Rafael ayudaban a los soldados con las pesadas cajas de municiones. Ahora Sara sentía lo que era encontrarse en una zona de combate. La adrenalina no dejaba de correr por su cuerpo y comenzó a pensar que quizás se había tenido una alucinación debido a la intensa emoción por la que estaba pasando. De pronto vio a Elena Sánchez y al doctor Jensen aproximarse. «Coronel», gritó de repente Mills, «estamos interceptando una transmisión del enemigo. Están hablando en español. No puedo entender lo que dice». «Póngalo en altavoz», le gritó Elena Sánchez y empezó a traducir la conversación. «Avisan que perdieron 2 helicópteros, 3 vehículos blindados. Derribaron un helicóptero. Enemigo. Recibe refuerzos. Ejército. 4 helicópteros Apache armados con misiles. 40 efectivos con armamento ligero. Enemigo concentra tropas en posición de avanzada. Están pidiendo ayuda». Todos los presentes callaron para dejar que Elena siguiera traduciendo. «Los bombarderos llegarán a las 2100 horas. Concéntrense en todas las fuerzas alrededor del perímetro. Defiendan la pista de aterrizaje hasta la llegada de los refuerzos». «Coronel», exclamó Mills, «el ejército enemigo se repliega. Están retrocediendo hacia la pista de aterrizaje. Eso nos dará un respiro», respondió McCloskey, quien se disponía a dar órdenes a los presentes cuando el operador advirtió que el general Thompson estaba en la línea. El coronel tomó de inmediato el auricular. «¿Cuál es la situación en el campamento?», preguntó el general. «Tenemos varios incendios que ya logramos contener», respondió McCloskey. «La electricidad está fallando, pero nuestras comunicaciones no fueron afectadas. Interceptamos una transmisión enemiga que confirma el ataque a nuestro campamento a las 21 horas. «Escúcheme bien», respondió el general. «Una de las fotografías que nos enviaron muestra una estación con varias antenas satelitales, nada comunes, que nuestro personal acaba de identificar. Se trata de una central de operación de un radar altamente sofisticado que controla los misiles enemigos. Pero la fotografía no muestra coordenadas satelitales. Necesitamos saber dónde se encuentra para destruirla y solamente tenemos un par de horas. Deben pedir al ejército mexicano que identifique de inmediato dónde fueron tomadas esas imágenes. No tenemos ni tiempo que perder. ¿Entendido, general?» «Sí lo haré saber en cuanto averigüemos», respondió McCloskey, y luego cortó la comunicación. Se dirigió a la mesa y les explicó a Suárez y a Gutiérrez la situación. Daniel, que estaba enviando la información al Pentágono, sacó una imagen de la impresora y se aproximó a ellos. «Esta es la foto en cuestión», dijo él. «El Pentágono la envió hace unos minutos». Sara y el comandante Suárez se acercaron para observar cuidadosamente la fotografía. «Maldita sea, tenemos cientos de fotografías aéreas de decenas de lugares. No puedo recordar dónde tomamos esta imagen.
exclamó Suárez. Haga un esfuerzo, comandante, le pidió Sara. Es nuestra única oportunidad de salvar al campamento. Lo siento mucho, no puedo recordarlo. Elena Sánchez se aproximó para mirar la fotografía. Aquí abajo hay unos números. Quizá la foto esté numerada. Daniel examinó los diminutos números que aparecían en la parte inferior izquierda. Se veían completamente borrosos. Fue a buscar la foto original y después de unos minutos regresó con ella. Mala suerte. Se trata de la fecha en que fue tomada. No tiene número de serie. Espere, exclamó Suárez. Tiene fecha de apenas hace unos días. Las únicas fotos que hemos integrado a la información recientemente son las que de la finca en el estado de Oaxaca. Busquemos todas las fotos con esa fecha para estar seguros. Todos comenzaron a buscar entre los cientos de fotografías las que correspondían a esa fecha. El comandante Suárez se dedicó a revisarlas hasta que encontró otra toma que mostraba más edificaciones de la finca. Por supuesto es que es ahí, exclamó convencido. Ahora lo recuerdo. Pensamos que las antenas eran de telecomunicaciones satelitales y de televisión. Todos estos sujetos millonarios tienen antenas similares en sus grandes fincas. Tenemos que dar la ubicación de la finca al Pentágono inmediatamente, ordenó McCloskey. No tenemos la ubicación exacta del lugar, dijo Gutiérrez. Tenemos que llamar al centro de inteligencia para solicitarla. ¿Cuánto tiempo tardarán en darnos la información?, preguntó el coronel. No lo sé, respondió Suárez. Las fotografías son muy recientes y los archivos de la investigación muy extensos. Puede tardar un par de horas. No tenemos un par de horas, exclamó Sara. Tenemos que resolver esto de inmediato. ¿Conoce algún lugar cercano a este sitio? ¿Conoce algún lugar cercano a este sitio?, le preguntó Daniel al comandante Suárez, quien comenzó a meditar sobre el asunto mientras caminaba de un lado a otro. Los hombres de las localidades cercanas a la finca se encuentran en los archivos de las declaraciones de la mujer que sobrevivió al ataque, respondió Suárez, poniéndose a buscar los papeles. Pasaron 2 minutos que a todos les parecieron eternos y finalmente los encontró. Daniel se acercó a una de las computadoras y abrió el navegador del internet. ¿Qué haces?, le preguntó Sara. Google Earth tiene archivos de todas nuestras fotografías satelitales alrededor del planeta. Solo necesito los nombres de las localidades cercanas y el navegador nos dará automáticamente las coordenadas satelitales del sitio. Mills y McCloskey se acercaron a él al escuchar eso. Suárez empezó a leer los nombres mientras Daniel se movía a toda velocidad tecleando y moviendo el mouse de la computadora. Las imágenes satelitales aparecieron enseguida. Ahora tenemos que buscar en los alrededores, dijo Daniel, y todos se acercaron a la pantalla. Observen con atención hasta que reconozcan un lugar parecido al de las fotos. La imagen se movía lentamente hacia arriba y hacia la izquierda. Los minutos transcurrían y ninguno podía reconocer el entorno. Sara sentía que el pecho le iba a estallar de tanta presión hasta que de pronto Suárez vio algo en la pantalla. Ahí está, reconozco ese sitio. Esa es la entrada de la finca. La estación de radar se encuentra a unos 2 kilómetros al norte. Daniel comenzó a mover la imagen hacia el norte y en cuestión de segundos una imagen idéntica a las fotografías apareció en la pantalla. Lo tenemos, gritó Daniel. Mándalas ya. Las coordenadas al Pentágono, gritó Sara, emocionada. Daniel copió las coordenadas y las envió de inmediato por correo electrónico. Al coronel McCloskey ordenó al operador que les avisara que estaban enviando la información.
El Pentágono recibió el mensaje y luego el coronel McCloskey habló directamente con el Centro de Operaciones Tácticas. Buen trabajo, doctora Hayes, le dijo el coronel. El Pentágono va a confirmar la frecuencia de transmisión de la estación. Capítulo 33. El reloj seguía corriendo en el Centro de Operaciones Tácticas del Pentágono y el general Thompson aún no tenía una estrategia planeada para proteger la galería subterránea del inminente ataque del enemigo. Caminó a lo largo de la sala observando las imágenes satelitales del recién terminado combate que había librado McCloskey contra el enemigo. Se detuvo frente a uno de los oficiales y le preguntó si habían confirmado la frecuencia de la estación de radar enemiga. Lo estamos haciendo, general, respondió. La frecuencia coincide con la señal de rastreo de los misiles. El satélite se está tomando tiempo porque estamos tratando de detectar la posición de todas las plataformas y hasta ahora hemos encontrado solo 8. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuándo podremos atacarla?, preguntó el general Thompson. El oficial miraba el monitor de su computadora mientras iconos rojos empezaban a aparecer por todo un mapa de la región. Los iconos indican la posición de las plataformas móviles de lanzamiento de misiles antiaéreos. La estación se encuentra protegida por un perímetro de 300 millas, general. El satélite acaba de localizar 6 plataformas más. Están formando un escudo impenetrable para cualquiera de nuestras naves. Thompson se acercó para mirar la pantalla. Necesitamos opciones, caballeros. El tiempo se nos está acabando, exclamó el general. Señor, dijo uno de los oficiales, necesitamos lanzar un ataque por tierra para asegurarnos de destruir la estación de radar. Cualquier intento de entrar por aire sería detectado inmediatamente por el enemigo. No contamos con tiempo suficiente para una operación terrestre. Debemos evitar el bombardeo del campamento a toda costa. Y la única forma de evitarlo es tener nuestras casas sobrevolando el espacio aéreo. Señor, dijo otro oficial, nuestra única opción es lanzar a los helicópteros en vuelo rasante sobre el objetivo. Es la única forma de evadir el radar enemigo. Si ya logramos introducirlos en el campamento, también podemos dirigirlos hasta la estación. ¿Qué distancia hay entre el campamento y nuestro objetivo? Alrededor de 600 millas, más o menos, general. 600 millas a vuelo rasante serían casi 3 horas de vuelo. ¿Qué tipo de defensa se encuentra en la finca? El satélite infrarrojo revela la presencia de más de 140 efectivos alrededor de un perímetro de vigilancia de 6 millas. Sabemos que cuentan con armamento ligero, vehículos blindados y lanzacohetes. Acabarán con nuestros helicópteros antes de que se puedan aproximar al objetivo. No podemos arriesgarnos. Los helicópteros deben bajar un equipo a tierra fuera del perímetro para que puedan introducirse sin ser vistos. Los podemos guiar por satélites a través de la vigilancia enemiga. Todo lo que necesitamos es un par de vehículos para que se introduzcan al perímetro sin ser detectados y vuelen la estación de radar con un proyectil teledirigido. Comunícame con el coronel McCloskey de inmediato, ordenó Thompson. Uno de los oficiales le pasó el teléfono y en menos de un minuto el coronel estaba en la línea. Coronel, quiero felicitarlo por su ofensiva en contra del enemigo, pero aún no tenemos ninguna ventaja. Hemos verificado la frecuencia de transmisión de la estación de radar. Sabemos que opera desde ese sitio, pero nuestras casas no pueden acercarse. Tendrán que aproximarse con los helicópteros volando a baja altura para evadir el radar. Hable con el coronel Gutiérrez y pídale
que nos facilite 4 vehículos blindados para introducirnos al perímetro de la finca. McCloskey le preguntó a Gutiérrez si podían facilitarle los vehículos. El coronel tomó el teléfono y llamó al cuartel de inteligencia, mientras el general Thompson esperaba impaciente en la línea. Los vehículos necesitaban más de 2 horas para estar en el sitio indicado, y McCloskey se le informó. Bien, haga que los envíe de inmediato y permanezcan alejados de la finca. No queremos despertar sospechas. En cuanto oscurezca, los guiaremos hasta la posición a donde llegaron los helicópteros. Informe al coronel Gutiérrez que nuestras casas penetrarán en su espacio aéreo en cuestión de horas. Cuando hayan destruido la estación, acabaremos con el enemigo en un solo golpe. Entendido, general. Se lo informaré de inmediato al coronel. Hay otros asuntos sobre el que quiero hablarle. ¿De qué se trata, coronel? El ejército mexicano posee datos de inteligencia que reportan la presencia de al menos un prisionero norteamericano en el interior de la finca. ¿Un prisionero nuestro en la finca?, se sorprendió Thompson. ¿Militar o civil, coronel? Un civil, general. Se trata de una mujer de nombre María Jensen. Parece ser que fue secuestrada hace más de 6 años. Solicito su permiso para rescatarla. Negativo, coronel, respondió de inmediato el general. Nuestra prioridad es la destrucción de la estación de radar enemiga. No tenemos tiempo para planear una misión de rescate. La finca será destruida tan pronto como deje de operar la estación de radar. Ese es nuestro objetivo. Obedezca las órdenes y no perdamos más tiempo. Prepare a sus hombres para salir lo antes posible. El Centro de Operaciones Tácticas le transmitirá en breve la estrategia de la misión. No puede fallar, coronel. No podemos perder esa galería. ¿Entendido, coronel? ¿Entendido? El general ordenó a todo el personal que planeara la estrategia y la enviaran de inmediato a McCloskey. Preparen los F-22 para sobrevolar el área circundante del escudo. En cuanto el coronel vuele la estación de radar, den la orden para acabar con todas las posiciones enemigas en la península de Yucatán y en la finca. ¿Entendido, general?, respondieron los oficiales. Thompson salió del Centro de Operaciones Tácticas con rumbo a su oficina. Tenía programada una videoconferencia con William Sherman en un par de minutos. Tomó el pasillo que lo llevaba directo y, sin perder tiempo, tomó el teléfono. La secretaria le informó que Sherman se encontraba ocupado. Demoraría 30 minutos en presentarse. Entonces Thompson le preguntó sobre las actividades más importantes de ese día. La estación de satélites reportó la salida de su órbita de una de nuestras plataformas de telecomunicaciones. Están analizando la avería. El gobierno de España solicitó 2 aviones Hércules para transportar maquinaria pesada y ayudar a las víctimas del terremoto que sacudió su país hace unos días. Ya fueron enviados. El oficial médico que dirige el centro de cuarentena de Los Ángeles solicitó que usted le llamara cuando tuviera tiempo. Reportan una baja en la tasa diaria de contagio. Se muestran optimistas sobre las medidas empleadas para combatir la epidemia, pero se quejan de que se están quedando sin comida y de que sus provisiones no llegan. El Comando Central del Atlántico. Un momento, interrumpió Thompson. Comuníqueme en Los Ángeles con el oficial a cargo. La secretaria obedeció y en unos segundos la comunicación estaba lista. A sus órdenes, general. ¿Cuál es la situación en la ciudad?, le preguntó Thompson al oficial. Evoluciona favorablemente, general, aunque todavía es muy pronto para presentar un pronóstico. Estamos atacando a la bacteria con un poderoso arsenal de antibióticos
y hemos reducido la tasa de contagio en 50%. Esperamos que la epidemia sea contenida en el estado de California. Muy bien, respondió el general. Escuché que les estaban faltando provisiones. Comprenda que por el momento el país le está haciendo frente a la situación de miles de personas damnificadas con las inundaciones y el mal clima. Recorte un poco las raciones y yo me encargo de que le envíen más provisiones lo antes posible. Recuerde que nuestra prioridad es detener esa epidemia. El cerco sanitario debe ser absolutamente hermético. Concentre todas las fuerzas para evitar que alguien salga de la ciudad. Precisamente de eso tenía que hablarle, general. Tengo malas noticias que darle. Explíquese, oficial. La moral de nuestros hombres está por los suelos. Todos están temiendo por sus vidas y tenemos intentos de deserción todos los días. El personal de la Guardia Nacional está amenazado con una huelga si no mejoramos las condiciones en las que se encuentra. Redujimos las raciones en el campamento desde hace más de una semana. La gente empieza a sufrir desnutrición y el agua potable ha comenzado a escasear. Hace días que la electricidad no funciona y los generadores están operando al mínimo de combustible. Los enfermos en el hospital mueren más rápidamente debido a la falta de atención. La electricidad tardará muchas semanas más en restablecerse, le informó Thompson, porque el terremoto destruyó tanto las centrales como las líneas de transmisión. Lo único que puedo hacer por usted es enviarle una buena reserva de combustible. El personal de la Guardia Nacional obedecerá sus órdenes. Estamos enviando un bono extra a sus familias para compensar su ausencia. No existen huelgas en el ejército. Infórmeles que quien no obedezca sus órdenes enfrentará la corte marcial y será encarcelado. Entendido, general. Tengo otra mala noticia. Al parecer, 9 personas escaparon del campamento hace 2 noches. El general escuchó atentamente y comenzó a evaluar la situación. Deben encontrarse vagando por la ciudad, respondió Thompson con frialdad. Duplique los turnos de patrullaje para que los encuentren y los encierren de inmediato. Es más complicado que eso, general. Ayer detuvimos a 2 miembros de la Guardia Nacional y a 3 de nuestros hombres. Todos están involucrados en la fuga de esta gente. Se está negando a declarar y solicita la presencia de sus abogados. Raymond Thompson se enderezó sobre su silla. ¿Está sugiriendo que esta gente contaba con un plan de escape? Todo parece indicar que sí, general. Hemos redoblado los patrullajes en la ciudad, pero todavía no aparecen. Tenemos que asegurarnos de que no salgan de la ciudad, respondió el general. Movilice a todos los efectivos posibles. Quiero que los capturen de inmediato. ¿Tienen los nombres de los fugitivos? Así es, señor. Emite una alerta de alta prioridad al FBI y a todas las corporaciones policíacas de la costa oeste por si lograron escapar del cerco sanitario. Capítulo 34. El grupo de Papaloapan de la Marina Armada de México surcaba las embravecidas aguas del Océano Pacífico. En la cubierta principal, parada frente al barandal, sobresalía la figura de la solitaria joven. Kiara observaba con atención el horizonte en busca de algún indicio de Sean. El buque los había rescatado casi al amanecer y todos los compañeros de viaje se encontraban en la enfermería recibiendo tratamiento para la deshidratación. Ella había tomado suero por vía oral y descansó un par de horas. Luego había visitado el puente de la enorme nave, donde había recibido una noticia inquietante.
El capitán le había explicado que el buque había recibido la señal de 2 radioforos satelitales operado a una frecuencia de emergencia. Se encontraban en ruta de regreso hacia el puerto de Mazatlán, cuando habían captado la primera señal de auxilio, y dado que todas las embarcaciones habían evitado navegar esa noche, ellos se habían mantenido a distancia considerable de la tormenta para después iniciar la misión de búsqueda y rescate. Habían corrido por suerte, pues sin una reserva de agua resulta imposible sobrevivir en alta mar, le explicó el capitán. Ahora se encontraban siguiendo la segunda señal de radiofaro de emergencia que se debilitaba más conforme pasaban las horas. La torre de radar calculaba que se encontraban a unos 160 millas de origen de la señal, que se movía a una velocidad importante debido a los fuertes vientos que soplaban en el agua cálida del océano. Kiara estaba segura de que era Sean. Había accionado el recuerdo de emergencia para activar su transmisor. El problema es que él llevaba horas, más de 36 horas flotando a la deriva en alta mar. El primer oficial de la nave le había explicado que era absolutamente crucial encontrarlo lo antes posible, pues las personas que flotaban a la deriva tendían a tragar agua salada, la cual les producía vómitos y una deshidratación severa.